Bienvenidos, apreciados hermanos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 16 de mayo de 2020. Nuestra lección lleva por título Éxito a pesar de las amenazas. El párrafo de introducción nos advierte sobre las estratagemas y artimañas del enemigo, pues nos dice que éste utilizará todo método o estrategia posible que le permita inducir a los miembros del pueblo de Dios a asociarse o unirse con su confederación del mal, y así hacerlos distraer o abandonar la observancia de los planes de Dios y de su misión como miembros de su iglesia. Por tanto, debemos estar atentos y vigilar, no bajando la guardia ante las artimañas de este astuto enemigo. Dicho esto, pasemos al desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Tenemos el subtítulo Beneficio implícito o compromiso igualmente peligroso. Pregunta 1. Cuando los muros estuvieron completamente terminados, ¿a qué invitaron los enemigos a Nehemías? Los enemigos del pueblo de Dios, Sanbalat, Tobías y Gesem, líderes de las naciones vecinas a los judíos de Jerusalén, al enterarse que los muros de la ciudad estaban prácticamente terminados y por ende sus esfuerzos en torno a impedir que estos fuesen edificados habían fracasado, invitaron a Nehemías a reunirse con ellos en una aldea del campo de Ono, es decir, en un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén. Nehemías era el gobernador judío que dirigía la edificación de los muros de Jerusalén, la misma que a través de muchos esfuerzos y luchas por la oposición de los enemigos ya estaban prácticamente culminadas y solo le faltaba colocar las puertas para cerrar toda la muralla. Su perseverancia en su misión y su fe estaban rindiendo frutos, pero ahora los enemigos estaban invitando al líder de la obra para que se reúna con ellos y así, de alguna manera, distraerlo de esta obra. Estaban entonces los enemigos ejecutando un nuevo plan. Tenemos ahora la subpregunta 1, que nos dice: por no haber podido detener el trabajo hasta ahora, ¿qué planeaban lograr con esta estrategia diferente? Bien, con esta nueva estrategia, los enemigos del pueblo de Dios buscaban impedir que la obra de edificación de las murallas se terminase, pues solo faltaba colocar las puertas en los portillos. Y si los judíos colocaban las puertas, los enemigos ya no podrían entrar en la ciudad y vencer a los judíos. Por eso tenían que apartar a Nehemías de esta obra, sacándolo de la ciudad y llevándolo a alguna aldea lejos de ahí y luego tratar de encarcelarlo, aprisionarlo o matarlo. Esa era su estrategia. Pregunta número 2. ¿Qué respondió Nehemías con respecto a esta trampa? Nehemías entendió cuál era el maléfico propósito de sus enemigos, pues ya tenían antecedentes de querer destruir o hacer daño al pueblo de Dios. Por eso respondió a la invitación con una carta diciéndoles que estaba muy ocupado realizando una gran obra y que no podía dejar de trabajar para ir a reunirse con ellos. Es decir, que no podía aceptar esa invitación. Subpregunta 2. ¿Qué produjo la persistente intromisión de los enemigos? Los enemigos del pueblo judío no se dieron por vencidos cuando Nehemías rechazó su invitación, sino que volvieron a insistir enviándole otra vez la invitación, hasta 4 veces, pidiéndole que se reuniese con ellos. Sin embargo, esta persistente invitación solo produjo que Nehemías se afirmara en su postura de rechazar dicha invitación.
Nehemías les respondió como antes de que no podía ir a la reunión a la que ellos le invitaban por hallarse muy ocupado en la obra que Dios le había encargado. Pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo que nos dice: se requiere sabiduría y fuerza divina frente a la creciente malicia. Pregunta 3. En una carta abierta a Nehemías, ¿qué intimidantes insinuaciones intentó usar el enemigo para causar dificultades? En vista que las estrategias anteriores no les funcionaron a los enemigos del pueblo de Dios, estos recurrieron a una nueva estrategia consistente en enviar una carta abierta a Nehemías para acusarle de estar preparando un levantamiento de los judíos y querer proclamarse rey. Pues así lo comentaban muchas personas, decían ellos, y los profetas que habían en Jerusalén, los profetas judíos, también así lo proclamaban. Era un rumor que estos habían inventado, pero a través de esta estrategia peligrosa realmente, buscaban hacer que Nehemías se reuniese con ellos a través de esta intimidación. Las acusaciones en esta carta abierta eran peligrosas, pues significaban que Nehemías se estaría rebelando contra el imperio persa, contra el reino más poderoso de la tierra en ese tiempo, el cual, al enterarse de esto, no dudaría en castigarlos o reprimirlos severamente, si es que esto fuese cierto, ¿no? Tal como esa carta lo decía. Y al ser esta carta abierta, el pueblo se enteró de esto y se atemorizó por las consecuencias de tan terrible acusación. Tenemos la subpregunta 3 que nos dice: ¿cómo refutó Nehemías las mentiras? Nehemías entendió que la acusación de esta carta buscaba intimidarle y causar alarma y pánico en la población judía. Pero también se dio cuenta de que esta era una nueva estrategia de los enemigos, una estrategia sagaz y peligrosa para hacerles abandonar la terminación de la edificación de las murallas de Jerusalén. Por eso es que Nehemías no cayó en la trampa de sus enemigos y respondió de una manera clara y directa a las acusaciones de Sanballat, diciéndole: no hay tal cosa, esto no es cierto, sino que son invenciones tuyas que proceden de tu propio corazón. Así, de esta manera firme y decidida, Nehemías respondió a las acusaciones de sus enemigos, desbaratando con ello la intención o el plan que habían desarrollado. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 4. Mientras sus enemigos intentaban de todas las maneras desalentar y atemorizar a Nehemías, ¿de quién recibió ayuda y apoyo? Nehemías recibía apoyo y sabiduría del gran Dios grande y temible que está en los cielos. Este gran hombre de fe tenía puesta su confianza en Dios. Sabía que todas las amenazas, trabas y obstáculos de sus enemigos podían ser vencidos solo si su confianza se mantenía puesta en Dios, quien era la fuente de su valor, su entendimiento y su fe. En realidad, todas las dificultades, trabas y obstáculos que encontraba a su paso en su propósito de edificar los muros de Jerusalén eran una oportunidad para él para aferrarse más a Dios. Subpregunta número 4. ¿Qué sugerencia hizo Semaías con el propósito de salvar la vida de Nehemías? Semaías, sacerdote de la casa de Dios, sugirió a Nehemías que se escondiese en el templo de Jerusalén porque esa noche supuestamente vendrían Sanballat y sus compañeros a matarlo. Aparentemente era una propuesta compasiva y misericordiosa de este sacerdote Semaías hacia Nehemías, pero en realidad era una propuesta osada, pues Nehemías no pertenecía al
a la familia de los sacerdotes ni de los levitas. Por tanto, no estaba autorizado para entrar en el templo de Dios, y si lo hiciese, estaría cometiendo pecado. En realidad, detrás de esta propuesta de Semaías estaba la intención de socavar la confianza y la fe que Nehemías tenía puesto en Dios. Y este en realidad era un plan que había sido urdido por los enemigos de Nehemías, Sanballat y sus compañeros, quienes habían sobornado a Semaías y a otro grupo de sacerdotes amigos de Nehemías para que le aconsejasen de esta manera, con estas palabras, como si fuesen palabras venidas de Dios. Estaban pues desarrollando un nuevo plan o una nueva estrategia para tratar de socavar la fe de este gran hombre de Dios, Nehemías. Pasemos a la pregunta 5, que nos dice: a través de la divina providencia, ¿qué descubrió Nehemías acerca de las intenciones del hombre que le aconsejó que huyera y se escondiera? Por providencia divina, Nehemías entendió que el consejo del sacerdote Semaías de refugiarse en el templo no provenía de Dios, pues le inducía a pecar, ya que un hombre como él no estaba autorizado a entrar en el templo de Jerusalén. Solo los sacerdotes podían hacerlo, y él no pertenecía a la familia sacerdotal. Era pues una estrategia más para hacerlo ver como un hombre transgresor de los mandamientos de Dios y como un cobarde. Los enemigos del pueblo judío en realidad habían comprado a Semaías y a otros amigos más de Nehemías para que le aconsejasen de esta manera. Por eso Nehemías respondió a la propuesta de estos supuestos amigos: un hombre como yo habrá de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Nehemías pues entendió que aquella propuesta no venía de parte de Dios, sino de parte de sus enemigos. Pasemos a la subpregunta número 5, que nos dice: ¿quién intentó asustar a este valiente siervo de Dios que estaba firmemente decidido a completar la obra del cielo? Detrás de estos consejos estaban Sanballat, Tobías, Gesem y los demás enemigos del pueblo judío. Ellos habían sobornado o comprado a Semaías el sacerdote y a otros más como a Noaías la profetisa y otras amistades de Nehemías, los cuales no están registrados en este libro. Esas personas intentaron asustar a Nehemías, pero Nehemías respondió valientemente: un hombre como yo no ha de huir ni esconderse. Nehemías era pues muy valiente y no le temía a las amenazas de muerte. Qué gran lección para nosotros, hermanos. En este sentido, Nehemías se convierte en un ejemplo para nosotros, para no huir de las amenazas y dificultades que se nos presenten en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado como pueblo de Dios. Pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo: Victoria, el trabajo completado. Pregunta 6. Mientras tanto, ¿qué lograron los constructores en un tiempo récord? Los constructores judíos, dirigidos por Nehemías, lograron terminar de edificar las murallas de Jerusalén en un tiempo récord. Algo que parecía imposible de realizar fue llevado a cabo en 52 días. Parecía algo imposible debido a las trabas, oposiciones, impedimentos y hostigamientos de parte de los enemigos Sanballat, Tobías, Gesem. Pero las murallas lograron edificarse y acabarse en un tiempo imposible de imaginar. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué maravillosas manos les guiaron y fortalecieron para completar el trabajo? Dios estaba con su pueblo, hermanos. Dios los había protegido de sus enemigos, desbaratando todas sus artimañas y trabas que
que les tendieron a lo largo del camino. Dios prosperó el trabajo realizado por su pueblo y les dio la victoria. Ellos pues cumplieron con la meta, con el objetivo final de levantar los muros que habían estado por tanto tiempo derribados. Pregunta número 7. Incluso quienes se pusieron del lado del enemigo, la Escritura nos dice que muchos judíos, gente del pueblo de Dios, se pasó al lado del enemigo, traicionando a los edificadores de los muros de Jerusalén y a Nehemías. Y ya sean estos sacerdotes, profetas, principales, nobles, supuestos amigos de Nehemías, estos se cambiaron al bando contrario, quizás por dinero, o por miedo, o por alianzas mundanales. Muchos judíos traicionaron a Nehemías, cumpliéndose así lo que nos dice Mateo en el capítulo 10, verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Sin embargo, Nehemías y los constructores, lejos de desalentarse o desanimarse por estas situaciones, al contrario, ellos continuaron trabajando y edificando los muros de Jerusalén, de tal manera que en un tiempo récord pudieron terminar esta obra. Pasemos a la siguiente subpregunta que nos dice: en una situación tan complicada de intriga, ¿en quiénes buscaron Nehemías y los constructores la esperanza, el valor, la sabiduría y la fortaleza para continuar hasta el final? Evidentemente, Nehemías y los constructores encontraron la fuerza, el valor, la confianza y la fortaleza en el Dios de Israel. Dios era su constante refugio en medio de todas aquellas adversidades y oposiciones. Y mientras ellos se mantuviesen fiel, Dios les ayudaría y los protegería. Así también es hoy, hermanos. También se repite esta misma historia. Dios será fuerza y refugio a todos aquellos que se mantengan fieles. Aprendamos pues todos juntos esta magnífica lección que nos regalan Nehemías y sus amigos. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.